Segunda de Reyes, capítulo 15. Hoy es el segundo video que hacemos de Reyes previo al capítulo 6 de Isaías. Estamos viendo un poco el contexto de estos reyes previos a la revelación impactante, maravillosa. Miren, tiempo atrás vemos que Moisés tuvo una revelación. Dios de cierta manera le habló a Noé, se relacionaba con Adán, Josué, alguna aparición que tuvo del Señor, y así vimos ese magnífico ministerio del profeta Elías, de Eliseo. No, hombres que fueron dejando un registro divino impactante, pero Isaías va a ver la gloria en su máximo esplendor, que lo miraremos en el video que sigue. Pero hoy seguimos entonces viendo este previo. Verso 32, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Entonces empezó a reinar. Acuérdense que su padre estaba leproso porque usurpó funciones de sacerdote que no le correspondían, y esto fue durante el ministerio de Isaías, que de hecho cuando viene la revelación, esa tremenda, profunda de Dios sobre él, es cuando muere exactamente este Usías. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Entonces era un joven cuando comenzó a reinar y reinó durante un buen tiempo sobre esta Judá. Y él, vean, verso 34, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Lo bueno lo practicó. Tuvo la sabiduría de tomar lo bueno del ejemplo de su padre, y eso le agradó a Dios. Entonces, qué importante es: una, que los padres demos buen ejemplo; dos, que los hijos sean sabios para absorber los buenos ejemplos y no los malos. Tomar lo bueno no es fácil, qué cosa tan difícil, pero es lo que nos va a ayudar. Y a veces los hijos vamos solamente viendo lo malo de los papás, echándole la culpa, enjuiciándonos, cuando también hace falta nuestra sabiduría, no solamente decir, no, pues es lo que me tocó, es lo que me enseñaron y ya. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Vean, está cerca la venida de Cristo para ellos. 760 años ya estaba a la puerta. Ellos ya estaban recibiendo mucho mensaje, y los sacerdotes y los reyes seguían haciendo las cosas mal. La influencia idolátrica estaba tatuada en el corazón del pueblo de Israel. O sea, a lo mejor quitar los lugares altos de tajo, a lo mejor arrancarles iba a hacer más daño que bien. Pero lo bueno es que Dios ya estaba preparando esa entrada gloriosa para que Cristo viniera a enseñarles el verdadero culto. Y es lo que nosotros debemos de ver, que de repente en nuestras culturas o costumbres, a veces el servicio a Dios, nuestras liturgias están bien contaminadas, y a veces no es fácil arrancar, o como la misma Biblia habla de la cizaña, porque puedes arrancar algo bueno y Dios no lo va a demandar. Los demás hechos de Jotam, todo lo que hizo está escrito en el libro de los reyes de Judá, segunda de Crónicas, ¿no? Entonces, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín. Acuérdense que los reyes de Siria, aunque de los asirios y de los sirios, todos eran gente que Dios, por decirle de alguna manera, los contrataba para hacer el juicio contra el pueblo de Israel. Entonces, los cautiverios estaban más cerca. O sea, como Dios iba a corregir a su pueblo, estaba cerca el juicio de Dios. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Entonces llegó la hora de la partida de Jotam, y viene su hijo Acaz, 742 antes de la llegada de Cristo. Vamos viendo estos reinados paralelos, ¿no? Alguien en Judá, alguien en Israel. En segunda de Crónicas, el reinado de Acaz está un poco más explícito. Verso 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén.
pero no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Entonces, este fue de los peores reyes, de los peores también que hubo en Judá. Antes, dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los bailes. Es decir, adoptó, no tomó, no vio que en el reino de Israel estaban haciendo las cosas mal, sino que él las adoptó para traérselas a Judá, que Judá, acuérdense, había sido menos malo. ¿Qué hizo este hombre? Pues los llevó al límite, quemó incienso en lugares prohibidos, hizo pasar a sus hijos por fuego, es decir, permitieron los sacrificios humanos a Moloch, adoptaron todas esas abominaciones que Dios los había echado fuera de ellos y ellos los metían, o sea, Dios les decía, no lo quiero, sáquenlo de aquí, y ellos se aferraban a que estuviera en su interior. Eso es lo que de repente nosotros no nos damos cuenta y caemos en esas situaciones en las que las cosas que ya tuvimos que sacar, las volvemos a recibir. Entonces ellos sacrificaron y quemaron incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, es decir, practicaban todo el asunto idolátrico, por lo cual Jehová Dios los entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y los tomaron gran número de prisioneros que los llevaron a Damasco por la desobediencia y la idolatría. Eran presa del enemigo. También fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó a los enemigos. ¿Por qué? Porque Israel caía esclavo, porque era desobediente a Dios. ¿Por qué nosotros caemos esclavos? Porque somos desobedientes a Dios. Entonces dice aquí, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. El rey de Israel había matado del mismo pueblo de Dios, fíjense, del mismo, o sea, son guerras civiles que se estaban dando, del mismo pueblo, 120,000 valientes, 120,000, el rey de Israel. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Amasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y Elcana segundo, después de él. Entonces, la devastación estaba llegando por todos lados. Quisieron hacer un lado a Dios, pero Dios tenía duras lecciones para ellos, porque aunque a veces dentro del pueblo se dan situaciones difíciles, uno no es el juez, uno tiene que esperar y confiar en Dios. También dice, los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, y además de haber tomado de ellos mucho botín que se llevaron a Samaria. Sus propios hermanos en estas guerras civiles se los habían llevado, habían peleado contra ellos y ya los tenían allá. Entonces, qué triste, ¿verdad? Cuando el pleito está en la iglesia, entre los mismos hermanos. Qué triste es cuando no tenemos la sabiduría de Dios para poder realmente salir adelante en contra del verdadero enemigo. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraban en Samaria y les dijo, o sea, este Obed, este hombre profeta, estaba viendo que llegaran con el motín, pero eran sus hermanos, pues. Y aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, dice, por el enojo contra Judá los ha entregado en vuestras manos y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. O sea, Dios levanta un profeta que los reprende por lo que le habían hecho a Judá. Dios estaba enojado con Judá, pero ellos se habían aprovechado de eso. O sea, ojo aquí, que Dios tenga en un proceso, en una situación a alguien, no es que tú te debas de aprovechar de esa persona, porque Dios te va a ajustar a ti. Hay que ayudar, hay que cuidar, hay que caminar con alguien que está viviendo algo difícil, pero no abuses, porque entonces ese fue el problema de Israel. Dios tenía ajusticiado a Judá, sí, pero Israel no era nadie para aprovecharse. Y luego les dice este profeta, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá, o sea, esclavizarlo para ti, y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Les está bien. ¿Ustedes creen que lo que hicieron está bien? ¿Ustedes creen que ayudaron a Dios? ¿Ustedes creen que Dios se está agradando de eso? Oídme pues ahora. Aquí, hermanos,
Es interesante ver el valor y el poder que tiene la predicación. Porque este hombre les está predicando, los está exhortando a que hagan las cosas bien. Y a veces nosotros somos tibios con el mensaje. Dice, oídme pues y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está enojado con nosotros. O sea, está diciendo, no los trates mal. Son del pueblo, son hijos de Dios. Dios no te va a perdonar, Dios está molesto. Necesitaríamos reflexionar, porque este capítulo de Reyes nos ayuda a reflexionar cómo estamos con nuestros hermanos, cómo los tratamos, cómo nos portamos con ellos. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Johanán; Berequías, hijo de Mesilomot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Aldi, contra los que venían de la guerra. O sea, los líderes inmediatamente se levantaron y atendieron la predicación. Qué poderosa predicación de este Obed, un hombre no muy predicado, pero que nos enseñó el valor de levantarse en contra de su mismo pueblo y decir, no estamos haciendo las cosas bien. Y les dijeron, no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros hermanos y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. La predicación de este hombre los hizo volver en sí y obedecieron su mensaje, atendieron que estaba mal. Y este es el objetivo de la predicación, de los videos, de la enseñanza. Ese es el objetivo. Que alguien diga, a ver, estamos caminando mal, hay que caminar bien. Lo estamos haciendo mal, hay que hacerlo bien. No le agrada a Dios, hay que agradarlo. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. ¿Qué hicieron? Bueno, atendieron el llamado de Dios. Vean el verso 15. Y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que estaban desnudos. Y los vistieron, los calzaron, les dieron de comer, de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. O sea, es el poder de la predicación. Estamos viendo una predicación poderosa ahí, media oculta en Reyes. Siempre nos vamos a los sermones de Pedro, nos vamos a las enseñanzas de Pablo. Esta es una poderosa predicación. ¿Qué hizo la predicación de este hombre? Los vistieron, los llevaban desnudos y los vistieron, los llevaban descalzos y los calzaron, los llevaron hambrientos y les dieron de comer, los ungieron, los protegieron, los subieron a un asno y los llevaron a su casa. Eso causó la predicación. Y eso debe de causar nuestra predicación. Que la gente se levante en favor de Dios. Y el que esté desnudo, vestirlo. Al ignorante, enseñarle. Al débil, fortalecerlo. Al manos caídas, levantárselas. Esa es. Y los acercaron a su casa, la casa de Dios. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Vean esto, vean. Entonces este rey, en lugar de pedir la ayuda de Dios, pedía la ayuda de los asirios. Y no podía ver que Dios era el que les estaba ayudando en todo. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Entonces ya que estaban rodeados de enemigos, entonces él solo podía ver con sus ojos físicos. ¿Quién me puede ayudar? Pues los ejércitos más grandes. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco en sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Los filisteos estaban sobre ellos. Todo esto en el tiempo preciso que Dios le iba a mostrar su gloria a Isaías, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel. Este rey había hecho todo mal y le había costado al pueblo, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. No se había detenido, era un desvergonzado, era un mal líder. Por causa de él le fue mal al pueblo. Los sacerdotes de casa, tú y yo, tenemos que tener cuidado, porque por causa de nosotros le puede ir mal a nuestra esposa, a nuestros hijos. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, porque Dios lo había levantado contra él, Pulul. No obstante que despojó acá la casa de Jehová y la casa real
y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Y Acaz, en lugar de glorificar a Dios y honrarlo, terminó pidiendo ayuda de los extranjeros, los cuales le pagaron mal. Así que, hermanos, hemos aprendido en este video el poder de la predicación. Cómo tú no debes de juzgar a tus hermanos, cómo tú no debes de aprovecharte. Si están viviendo un proceso, una situación, una tribulación, no te burles de ellos, ayúdalos, ora por ellos, intercede por ellos, camina con ellos. Porque tú y yo no somos nadie. Otro punto, no te pelees con los hermanos. Las guerras civiles no le agradan a Dios. La lucha no es contra nosotros, sino es contra el enemigo. Próximo video, no te lo pierdas, Isaías capítulo 6. Isaías ve toda la gloria de Dios. Bendiciones y ánimo.